Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a ver la sexta palabra. Todo está cumplido. La sexta palabra la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Escuchemos. Jesús probó el vino y dijo, todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Por qué Jesús dijo, todo está cumplido? Porque Jesús es el Mesías, y como es el Mesías, vino a cumplir todo lo que profetizaron los profetas antes de él. Muchos años antes, el profeta Isaías y todos los profetas profetizaron que iba a venir un Mesías. Entonces Jesús, cuando dice todo está cumplido, significa que ya terminó de cumplir todas las profecías que debía cumplir. Entonces, lo que nos muestra el Señor es el ejemplo que debemos seguir. De nosotros, cuando vayamos a morir, tenemos que buscar siempre hacer lo mismo que Jesús, que es decir, todo está cumplido. Asimismo como Jesús, que cumplió la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cumplir la voluntad de Dios? Primero, leyendo su palabra. Si nosotros ni siquiera leemos la palabra de Dios, no podemos decir, todo está cumplido como Jesús. Tenemos que cada día luchar por leer la palabra de Dios bastante, no poco, porque si leemos poco y rapidito, entonces no nos está quedando nada, sino tenemos que leer para aprender despacio y con calma, y así vamos a saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos, porque Jesús sabía las Escrituras porque las leía. Asimismo, nosotros tenemos que leer las Escrituras para saber qué es lo que nos dice el Señor y qué es lo que debemos hacer. Pero si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber qué es lo que nos dice el Señor. Y vamos a ver por qué Jesús nos dice, todo está cumplido. ¿Qué es lo que Él cumplió? Él cumplió la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 12, versículo 46. Escuchemos. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino como luz. ¿Qué significa? Que el mundo está en oscuridad. Y como dice el Salmo 119, 105, para mis pasos tu palabra es luz, una lámpara en mi caminar. Entonces la palabra de Dios es una luz, una lámpara, y Jesús es la luz que nos ilumina. En este mundo tan oscuro tenemos que seguir esa luz que nos dice Jesús, que es la palabra. ¿Y cómo hacemos para nosotros iluminar nuestra vida? Leyendo la palabra y cumpliéndola en nuestra vida. No solamente leyéndola, sino también cumpliéndolo. Así como dijo Jesús, todo está cumplido. Nosotros tenemos que luchar para decir lo mismo que Jesús, todo está cumplido. Es decir, cumplir lo que nos pide el Señor en su palabra. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús es el Salvador del mundo, y Él quiere que nosotros nos salvemos. Él vino a salvarnos. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Tenemos que cumplir la palabra de Dios, porque si no, esa misma palabra nos va a juzgar el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me mandó lo que debo decir y cómo debo decir. Esa es la misión de Jesús, traernos el mensaje de Dios a nosotros, aquí en la tierra. ¿Y cuál es el mensaje? Un mensaje que estaba oculto, escondido desde el principio del mundo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué hay después de la vida? Después de la vida está la resurrección, porque eso fue lo que vino a decirnos el Señor en Juan 14. Me voy a prepararles un lugar para donde yo estoy, estén también ustedes. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. El mensaje de la vida eterna, tal y como se la mandó el Padre, es el mensaje que nos da el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder llegar a esa vida eterna? ¿Qué camino tenemos que seguir o qué tenemos que hacer para llegar al cielo, a la vida eterna? Nos lo dice Juan 14:6. Escuchemos. Desde el 5 leámoslos. Juan 14:5. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? En el mundo no sabemos qué camino tomar, vemos muchas personas famosas, muchos políticos, y vemos caminos diferentes, pero no sabemos qué camino tomar. Vamos a ver qué camino es el que tenemos que tomar. Escuchemos. Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino,
el camino de la verdad. Y esa verdad nos va a llevar a la vida. Entonces tenemos que seguir el camino de Jesús, que es la verdad. El mundo está lleno de mentiras, pero la verdad es Cristo. Tenemos que seguir ese camino de verdad que nos dará vida eterna. ¿Y cuál es ese camino que nos dice Jesús que sigamos? Él es el camino, pero vamos a ver cuál es el camino. Efesios capítulo 5, versículo 2. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Jesús es el camino que debemos seguir, el camino del amor, y tenemos que seguir el ejemplo de Él, que es el amor verdadero, no un amor falso. Existen amores falsos que nos pone el mundo, como el amor de la lujuria. Dice, eso es amor, pero ese no es amor. El amor verdadero es que nos amó y se entregó por nosotros. El amor de entrega, el amor de sacrificio. Tanto amó, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Él nos amó y se entregó por nosotros. Pero asimismo, como Él nos amó y se entregó por nosotros, Él quiere que nosotros seamos como Él, que sigamos ese ejemplo. Y por eso nos deja un mandamiento muy especial que nosotros tenemos que cumplir para decir como Él dijo, todo está cumplido. ¿Y cuál es el mandamiento que Él nos dejó? ¿Qué es el resumen de todo? Lo que dice San Juan, capítulo 13, versículo 34. Escuchemos. San Juan, capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué dice que les doy un mandamiento nuevo? Porque este mandamiento está sin estrenarse. No lo dio, pero está nuevo. Nadie lo utiliza, nadie lo sigue. Es un camino que nadie quiere seguir en el mundo actual, que está en oscuridad. El Señor viene como luz y quiere que nosotros sigamos ese camino de luz, ese camino de verdad, ese camino de amor. Y nos da un mandamiento nuevo. Está nuevo, nadie quiere usar ese camino. Nadie quiere usar ese mandamiento. ¿Cuál es? Vamos a ver. Que se amen los unos a otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Así como Jesús se sacrificó por nosotros, asimismo nosotros tenemos que sacrificarnos por nuestros hermanos. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a otros. Y si nosotros seguimos ese camino de amor, así como Jesús, vamos a poder decir como Jesús, todo está cumplido. Y el Señor quiere que nosotros cumplamos nuestros deberes en nuestra vida. Si nosotros somos estudiantes, tenemos que ser buenos estudiantes. Si nosotros somos padres, tenemos que buscar ser buenos padres. ¿Y cómo sabemos cómo ser buenos padres? Leyendo la palabra, que es una lámpara para nuestros pasos y una luz en nuestro caminar, para saber qué es lo que tenemos que hacer, seguir lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber a ver el camino si estamos en oscuridad? Para ver el camino tenemos que iluminar con la palabra de Dios y seguir lo que dice la palabra de Dios en nuestra vida. Si queremos ser buenos esposos, tenemos que leer la palabra de Dios para ver qué nos dice a los esposos, qué nos dice a los hijos, qué nos dice a los padres, qué nos dice a los abuelos. Tenemos que leer la palabra para saber cómo tenemos que hacer para seguir el camino. Pero tenemos que cumplir siempre el mandamiento del amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y también es importante la humildad, porque si no tenemos humildad, entonces no sirve de nada. Leamos lo que dice San Lucas capítulo 17, versículo 10. Para que nosotros cuando terminemos nuestra vida digamos lo mismo que Jesús, todo está cumplido. ¿Qué tenemos que hacer? San Lucas capítulo 17, versículo 10. Escuchemos. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que les ha sido mandado, digan, nosotros cuando hayamos hecho lo que nos han mandado en nuestra vida, como padre, como esposo, como hijo, como estudiante, como profesor, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, tenemos que decir, somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Entonces, cada uno tiene una misión en esta vida y tenemos que seguir esa misión con amor. Como decía San Agustín, pon amor en las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Retírales el amor y se tornarán vacías. Si le quitamos el amor a las cosas, entonces no vamos a saber por qué estamos haciendo las cosas. Pero si le ponemos amor, sí van a tener sentido. Entonces tenemos que seguir el camino del amor, a ejemplo de Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros. Y también vamos a ver un ejemplo, San Pablo, que hizo lo mismo que Jesús, lo siguió y también pudo decir como Jesús, todo está cumplido. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerla desde el 5.
Segunda de Timoteo 4:5. Por eso debes estar siempre alerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque si nos quedamos dormidos vamos a caer en el pecado. Tenemos que estar siempre alerta y luchar para no pecar, para llegar a la santidad y para el final de nuestros días decir como Jesús, todo está cumplido. Supera las dificultades, dedícate a tu trabajo evangelizador y cumple bien tu ministerio. Nos invita como cristianos a que debemos evangelizar, hablar de Jesús en nuestro trabajo, donde estemos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros compañeros que estudian con... Siempre predicar sobre el Señor con la buena doctrina, con la sana doctrina, con la verdad, siempre. Porque si le predicamos con la mentira, entonces no sería amor verdadero, sino amor falso. Con la verdad, siempre evangelizando a nuestros hermanos. Esto es un mandato que nos manda el Señor, que tenemos que siempre hablar del Señor. Dedícate a tu trabajo evangelizador, cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. San Pablo decía que ya se acercaba el momento de su partida. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar siempre alerta, siempre preparados. En cualquier momento podemos morir. Lo que se necesita para uno morir es estar vivo. Y estamos vivos, podemos morir en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados y alerta que podemos morir y saber que podemos morir. Entonces tenemos que siempre al acostarnos pensar, ya hice lo que tenía que hacer, ¿está todo cumplido o todavía no? Entonces voy a cumplirlo, porque yo no quiero morir en pecado, quiero cumplirlo y decir como Jesús, todo está cumplido. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda mi vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que han anhelado su venida gloriosa. El Señor dijo, todo está cumplido, y cumplió toda la palabra del Señor, mostrándonos que hay un camino para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir ese camino para llegar a la vida eterna. Entonces, queridos hermanos, lo que lo invito es que luchemos cada día más por perseverar en la lectura de la palabra para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y entonces así podremos cumplir su palabra y cada día acercarnos más a la santidad en esa lucha, como decía San Pablo, en esa carrera, que si nos caemos tenemos que levantarnos, pero seguir luchando para que al final de nuestra vida podamos decir como Jesús, todo está cumplido. Hasta la próxima.